Les voy a invitar a abrir sus Biblias en el nombre del Señor Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Dice su palabra: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor Jesucristo habló de los bienaventurados. Bienaventurado también es sinónimo de feliz, de dichoso. Entonces el Señor habló de los que son realmente felices, los que realmente son dichosos, los bienaventurados. En el versículo 3 dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando dice pobres en espíritu, se refiere a aquellos que son humildes, aquellos que a pesar de que tienen un puesto importante, a pesar de que tienen sabiduría, su vida es importante, a pesar de eso, son sencillos, son humildes, son pobres de espíritu. Pobre de espíritu es no tener orgullo, no tener soberbia, no tener vanagloria, no llenarse de soberbia, de orgullo, de vanagloria, amanecerse, creerse. Y a pesar de que es importante, a pesar de que tiene sabiduría, tiene conocimiento, a pesar de eso es humilde y sencillo. Y su palabra nos dice que es bienaventurado aquel que es pobre de espíritu, porque de ellos, dice, es el reino de los cielos. Alguien que no tiene soberbia, que no tiene orgullo, que no tiene vanagloria, que no se envanece, es pobre de espíritu, es humilde. Vamos a ver en Isaías 66. Isaías 66. El Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra está en mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El Señor dice, siendo Dios, siendo el Dios Todopoderoso, el creador de todas las cosas, dice: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Si el cielo es su trono y la tierra estrado de sus pies, ¿qué casa nosotros le podremos edificar? Mismo Salomón dijo que aquí los cielos y los cielos de los cielos no le podían contener, mucho menos esa casa, ese templo que Salomón le había edificado. Porque el Señor dice: su trono es el cielo, la tierra estrado a sus pies. Así es la grandeza de nuestro Dios. Y dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré, siendo el Señor tan grande, siendo el Creador, siendo el Dios Todopoderoso, dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu,
Habla de una pobreza en el sentido de que pues no tiene soberbia, no tiene orgullo, no tiene vanagloria. Dice, y que tiembla a mi palabra. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Salmo 138, versículo 6. Porque el Señor es excelso, o Él es alto y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El altivo es aquel que pues es rico, pero en soberbia, en vanagloria. Pero el Señor dice que Él atiende al humilde, aquel que es pobre de espíritu, aquel que se humilla, aquel que tiembla ante su palabra, aquel que reconoce a su Creador, aquel que se humilla ante su Creador. Vamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Igualmente, jóvenes, están sujetos, dice, a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿En qué se muestra también la humildad o el ser pobre de espíritu? En que nos sujetamos a los ancianos o al pastor de la congregación. Cuando alguien no es pobre de espíritu, pues no está dispuesto a sujetarse o a obedecer órdenes o peticiones del anciano o pastor de la congregación. Y por eso dice a los jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, a los pobres de espíritu, en los cuales es el reino de los cielos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En esta vida no es el tiempo de ser exaltados. Esta vida es el tiempo de ser siervos, ser servidores. Y cuando fuere tiempo, el Señor nos ha de exaltar. Vamos a regresar a Mateo, capítulo 5. Amén. Amén, amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La realidad es que no todos los que lloran van a recibir consolación. Y hay diferentes razones por las cuales personas o muchos pueden llorar. Personas que lloran de amargura o de coraje o de odio, y ese llanto no es bienaventurado, no va a recibir consolación. Aquí nos dice el versículo 4 lo que hay quien llora y que es bienaventurado, por lo cual va a recibir consolación. Vamos a ver un ejemplo del Antiguo Testamento de alguien que lloraba y recibió consolación. Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 1.
hay injusticias que quizás podemos pasar, hay sufrimiento, hay pruebas que llegan a nuestra vida y que lloramos por esas pruebas, lloramos por esas tribulaciones, y el Señor dice que cuando lloramos por esa razón, pues hemos de recibir consolación. Cuando lloramos en una prueba, en una lucha, en una injusticia en nuestra vida, y pues soportamos y seguimos hacia adelante, pues esos que lloran recibirán consolación. Dice, vamos a leer desde el versículo 5, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa del Señor, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido del principio, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Señor de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo a Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante del Señor y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí al Señor. Vemos que Ana pues lloraba delante del Señor, derramó sus lágrimas delante del Señor, clamó al Señor y el Señor la consoló y el Señor le concedió la petición de su corazón. Ana pues era una mujer atribulada, como vemos ahí, que la otra mujer pues la irritaba, la hacía enojar, entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Y ella derramó sus lágrimas, ella lloró ante la presencia del Señor, le clamó al Señor y el Señor le libró de su aflicción. Su palabra dice que no estuvo más triste, porque el Señor le dio la consolación. El Señor concedió, le otorgó la petición de su corazón. Y es ahí donde vemos que pues son bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Somos bienaventurados cuando lloramos una prueba, una lucha, una tribulación en nuestra vida y lo soportamos, porque un día el Señor nos dará consolación. Volvemos a Mateo capítulo 5
versículo 5. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El Señor dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor era manso y humilde de corazón. Y aquí vemos cómo dice su palabra que bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a ver primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. El Señor es manso y humilde de corazón. Y su palabra vemos que lo llaman el Cordero de Dios, porque el cordero o las ovejas tienen esa mansedumbre, que no se defienden, que aunque las llevan al matadero, no se defienden. Eso es mansedumbre, alguien que no hace daño, alguien que no se defiende, que es manso. Lo contrario sería alguien que es la mansedumbre, alguien que pues sí se defiende, o alguien que es violento. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Dice su palabra, 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa que juzgaba justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastorio obispo de vuestras almas. Ahí está la mansedumbre del Señor, que él era manso y humilde de corazón. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Muchas de las veces, quizás a nosotros, si alguien nos maldice o habla mal de nosotros, pues inmediatamente quizás podemos responder con la misma agresión. Si alguien nos hace mal, quizás podemos responder de la misma manera. Y eso es pues todo lo contrario de la mansedumbre. Y vemos ese ejemplo del Señor, que le maldecía y no respondía con maldición, que lo acusaban falsamente y el Señor no abrió sus labios, sino encomendaba, dice la causa que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. La mansedumbre. Volvemos a Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a ir a Isaías capítulo 55.
versículo 1. Dice su palabra: a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Nosotros, en nuestra vida pasada, pues tuvimos hambre y sed de justicia. El mundo, lo que el mundo nos ofrecía, pues realmente no podía llenar el vacío de nuestro corazón. Nada de lo que el mundo nos ofrecía podía ser. Pues nuestra alma tenía esa sed de ser saciada. Y el Señor, a través de su palabra, pudo saciar esa sed y esa hambre a través de su palabra. Porque su palabra es el agua viva que salta para vida eterna. Y su palabra es el pan de vida. Vamos a ver Isaías 26, 9. Dice, vamos a leer un poquito antes, desde el 7, 26, 7. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Dice, también en el camino de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma, dice, te he deseado en la noche. Ahí está el hambre y sed de justicia hacia su palabra. Con mi alma te he deseado en la noche, entre tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Vamos a ir al Salmo número 42. Salmo 42. 42 dice, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hacia la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmista David te expresaba de esta manera: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré
delante de Dios. Hambre y sed de Dios o de justicia. Viene a mi mente esta escritura de Apocalipsis, esta multitud que tenía hambre y sed de justicia. Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre y los que moran en la tierra? Si les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ellos tenían hambre y sed de justicia, y por eso le clamaban al Señor: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre y los que moran en la tierra? Volvemos a Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a ver Miqueas 7:18. Dios es rico en misericordia. Su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Tenemos un Dios que es misericordioso. Misericordioso simplemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Misericordioso es nuestro Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Dice Miqueas 7, versículo 18, pregunta: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Pregunta: ¿qué Dios como tú? Realmente, ¿qué Dios como nuestro Dios, que perdona la maldad y se olvida el pecado, y olvida ese pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Tenemos un Dios que es grande en misericordia, que es rico en misericordia, que es amplio en perdonar. Gloria a Dios. Y que por su misericordia estamos nosotros aquí. ¿Por qué? Porque Él por su misericordia perdonó todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades. No es por justicia, es por su misericordia. ¿Por qué digo que no es por justicia? Porque si fuera por justicia, no estaríamos aquí. Estaríamos en condenación, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Por nuestros hechos, por nuestras obras, merecíamos la muerte, la condenación. Pero por su misericordia, Él le plació
perdonarnos, perdonar todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, sin importar lo que hayamos hecho en nuestra vida pasada. Él, por su misericordia, le plació perdonarnos. Tenemos un Dios que es rico en misericordia y que también nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué se refiere? Que así como el Señor tuvo misericordia de nosotros, también nosotros debemos de tener misericordia y perdonar. Recordemos aquel que el Señor, o aquel hombre que le perdonó 10,000 talentos, una deuda que pues faltarían vidas o cientos de años para poder ser saldada, lo que significa que es una deuda que no podía haber sido saldada, lo que debía este siervo a su Señor, y su Señor le perdona la deuda, pero va y busca a su consiervo que le debía unos cuantos denarios, y su consiervo le pide que le perdone la deuda o que le tenga paciencia y que le va a pagar. ¿Y qué hizo este consiervo? No le perdonó esa deuda tan pequeña que eran unos cuantos denarios, siendo que a él se le habían perdonado 10,000 talentos. Y eso es a lo que se refiere: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Que así como Dios tuvo misericordia de nosotros debemos de tener misericordia de nuestros hermanos. Que así como el Señor nos perdonó, también nosotros debemos de perdonar. Si Él nos perdonó tantas cosas, todo lo que hicimos en nuestra vida pasada, y nos sigue perdonando, ¿cómo nosotros no vamos a poder perdonar cosas tan pequeñas o tan insignificantes? Vamos a ir a Santiago capítulo 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Una mujer fue a rogarle a un juez por su padre que estaba sentenciado a muerte. Y aquel juez le dijo a esta mujer que pues él iba a hacer justicia, que su padre era culpable, pues tenía que cumplir la sentencia de muerte. La mujer o la hija de ese hombre que estaba sentenciado a muerte le dijo: es que yo no te vengo a pedir justicia, yo te vengo a pedir misericordia. Y vemos cómo su palabra nos dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Nosotros podemos decir que pues el Señor tuvo misericordia de nosotros, porque si fuera por justicia o por juicio, no estaríamos aquí. Vamos a volver a Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Salmista sabe, el Salmo 73 dijo: ciertamente Dios es bueno para los de limpio corazón. Dios es bueno. Debemos de tener la certeza, la seguridad que Dios es bueno para con los de limpio corazón. Eso fue lo que dijo el salmista Asaf en el Salmo 73, versículo 1. Dios es bueno para con los de limpio corazón. Vamos a ver el libro de los Salmos, Salmo 24, versículo 3 al 5.
¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. ¿Quién subirá al monte del Señor? Dice, entre todo dice, el limpio de manos y puro de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a volver a Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificadores, buscar siempre tener la paz con nuestros hermanos. Como dice ya en Romanos 12:18, que en cuanto dependa de nosotros estar en paz con todos los hombres. Buscar la paz, hacer la paz, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bienaventurados, dice, los pacificadores, aquel que busca tener la paz con su hermano, estar en paz en cuanto dependa de nosotros. Quizás va a haber ocasiones en las cuales pues no depende de nosotros. Nosotros le hicimos todo lo posible por estar en paz y pues no se pudo. Entonces pues ahí no depende de nosotros. Pero su palabra dice que en cuanto dependa de nosotros debemos estar en paz con todos los hombres. Vamos a ir a Proverbios capítulo 15. Un ejemplo que como nosotros con nuestras palabras podemos hacer la paz o podemos pues aumentar la discordia o el pleito. Proverbios 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira. De esa manera nosotros podemos tener paz cuando pues tenemos una respuesta blanda, cuando somos mansos. Pero dice ahí, la palabra áspera hace subir el furor. Con nuestras palabras podemos hacer la paz, y son blandas, y son con sabiduría. Si oímos, si somos prontos para oír y tardos para hablar, tardos para girarnos, entonces podemos hacer la paz y ser pacificadores, seguir la paz con todos. Volvemos a Mateo capítulo 5. Antes vamos a ver Efesios 4, 29. Amén. Amén. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Con nuestras palabras, o usando la palabra de Dios con mansedumbre, pues podemos hacer la paz. Volvemos a Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y sigue el 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos,
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a ir a primera carta del apóstol Pedro, y ahí vamos a terminar. Capítulo 4, versículo 12 en adelante. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos eres blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Sois bienaventurados si padecemos por causa del Señor, por causa de su nombre. Dice el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, sabiendo que somos bienaventurados si padecemos por causa de su